Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Sucesores. Al día siguiente, después de la muerte de Sasa, el barco que llevaba a Elisabetta Fomina llegó a la ciudad portuaria de Lipner. Aunque fue un regreso triunfal, Elisabetta no se presentó frente a los residentes de Lipner. La Vanadis a quienes los residentes de Lipner admiraban como su maestra era Sasa. Sin embargo, probablemente no se sentirían bien si la Vanadis de Libes gritara orgullosamente por la victoria. Fue porque ella lo consideró así. Por cierto, la muerte de Sasa aún no se había anunciado oficialmente. El alcalde de Lipner creyó que esto debería ser anunciado por el Palacio Imperial, por lo que envió un mensajero allí. En la actualidad, solo se dijo que Sasa no podía hacer una aparición pública porque estaba enferma en cama. Acompañada por un solo ayudante cercano, Elisabetta bajó al puerto. Aunque era el puerto, estaba en el área donde se alineaban los buques de guerra, y por lo tanto, a los residentes de la ciudad no se les permitía acercarse. La siguió un caballero de unos 30 años llamado Noam. Había estado trabajando en el Palacio Imperial de Libes incluso antes de que Elisabetta se volviera Vanadis. Aunque las arrugas estaban grabadas en su rostro, ya que se afeitaba la barba con cuidado, de alguna manera se veía joven. El dúo que salió del puerto se dirigió hacia la mansión de Dimitri, el alcalde de Lipner. La Vanadis pelirroja que fue llevada al salón preguntó por Sasa inmediatamente después de los saludos. Aunque estaba mentalmente preparada porque ya había escuchado el diagnóstico del médico hace unos días, Sasa todavía estaba viva cuando se separaron en el mar. Elisabetta quería determinar la situación con sus propios ojos y oídos. Por esta razón, ella vino especialmente hasta aquí. Alexandra Sama ha muerto ayer. Dimitri respondió en un tono indiferente. Elisabetta dijo, es así, con un murmullo corto e hizo una mueca. El arrepentimiento de no haber llegado a tiempo y el pésame a los muertos difuminó sus pupilas de dos colores, pero ocultó su expresión para evitar que otras personas lo notaran. Por cierto, Ellen dejó Lipner ayer y se apresuró a regresar a Leitmeritz. No se sabía si era suerte o desgracia que estas dos chicas no se reunieran. Después de haber orado el nombre de los dioses, incluyendo a Perknas, que era el dios líder, y orar por Sasa, Elisabetta dijo en un tono ligeramente directo. Si Alexandra no hubiera estado allí, habríamos sido derrotados. Solo quería decir eso. Llamarlo gratitud sería demasiado suave, pero Dimitri asintió con seriedad. Ciertamente transmitiré las palabras de Vanadis Sama al Palacio Imperial. No hay necesidad. Enviaré nuevamente el mensaje de condolencia como la Vanadis Elisabetta Fomina de Libes más tarde. Después de rechazar con indignación la oferta de Dimitri, Elisabetta cambió el tema. Después de aclarar algunas conversaciones de negocios, ella le dio las gracias y abandonó la mansión. Ella le preguntó a Noam, ¿cuánto tiempo antes de que el barco pueda partir? Alrededor de una coucou y media. Quería irse rápidamente ahora que había terminado su negocio, pero era necesario dejar descansar a los remeros y marineros. Aunque no estaba de humor para matar el tiempo en la estrecha nave, tampoco estaba de humor para pasear por esta ciudad que aún perduraba con el regusto de la victoria. Preparen los caballos. No me importa siempre que no sean caballos de carruaje. Noam pronto preparó 2 caballos, incluso los equipó con monturas y los detuvo. Después de decir palabras de gratitud, buen trabajo, Elisabetta abandonó la ciudad seguida por él. La Vanadis, que se sentó ahorcajada sobre el caballo, se desvió inmediatamente de la carretera y avanzaron sin rumbo hacia la costa. Una extraña sensación de pérdida abrió un agujero en el corazón de Elisabetta. Ella no creía que le gustaría estar presente en la muerte de Sasa, ni tenían una relación que pudiera hacer que ella deseara tal cosa. Si ella todavía estuviera viva, no sería difícil imaginar que lucharan como las respectivas dueñas de Legnitza y Libes. Incluso entiendo tal cosa. Sin embargo, Elisabetta sintió la soledad. Ella había pensado que podría tener la ocasión de intercambiar algunas palabras con ella. Mientras se sentía irritada consigo misma, no podía deshacerse de esos sentimientos. Ya que era un pasatiempo, ella no apresuró el caballo. Noam también la seguía en silencio. El sonido de cascos mezclados con los rugidos del mar cosquilleaban sus oídos. De vez en cuando,
También oía los chirridos de las aves marinas. Dejó que el caballo avanzara alrededor de un cuarto de cocú. Cuando miró hacia atrás, estaba bastante lejos de la ciudad. El paisaje de los alrededores también cambió a una zona rocosa irregular. Vanadisama, deberíamos volver pronto. Esto fue probablemente porque no había camino delante de ellos. No, detrás de ella, lo propuso. Elisabetta, sin responder, detuvo al caballo en un lugar donde se rompió la zona rocosa. En el lugar que bajaba la pendiente desde la zona rocosa donde estaba parada, se extendía una pequeña playa de arena. La zona rocosa se extendía al otro lado de la playa de arena con una suave pendiente. Había varios aldeanos en ese lugar, que estaba entre dos áreas rocosas. La mayoría de las personas estaban recolectando mariscos. Elisabetta también tenía esos recuerdos. Originalmente, era preferible reunirlos de primavera a verano, pero en caso de que uno estuviera preocupado por los ahorros antes del próximo invierno, al menos en esta temporada, los mariscos podrían ser recolectados. Aunque los crustáceos reunidos en este periodo eran solo los pequeños, era mejor que ninguno. Además, había un barco del tamaño que podía llevar de 5 a 6 personas en la playa de arena. Podrían haber estado pescando. Darle la vuelta y apuntar el fondo del barco hacia arriba debía ser para secarlo. La mirada de Elisabetta se movió. Entre los aldeanos, había un joven sosteniendo un arco. No miraba ni la playa de arena ni el mar, sino el cielo. Mientras Elisabetta miraba al cielo para seguir la línea de visión del joven, había varias aves en vuelo. Elisabetta, que entendió de alguna manera, dirigió su mirada al joven y miró con asombro. Esto fue porque el joven puso una flecha en su arco y tiró de la cuerda. Tiene la intención de derribarlas. Si es así, entonces es algo demasiado alto. A la voz asombrada de Elisabetta, Noam respondió. Las aves marinas ahora volaban a una altura considerable. No había forma de que una flecha pudiera llegar allí. Las dos personas pensaron que el joven estaba esperando el momento en que un ave marina descendiera. Pero estaban fuera del punto. Después de un tiempo de unos 5 o 6 cargos, el joven disparó casualmente la flecha. La altura a la que volaban las bandadas de aves marinas no cambió mucho. Sin embargo, la flecha del joven alcanzó esa altura como si no fuera nada y perforó a un ave marina sin errar su objetivo. Tanto Elisabetta como Noam lo miraron con los ojos abiertos. El joven rápidamente lanzó una segunda flecha y disparó. Derribó una segunda ave marina. La segunda estaba volando a una altura no muy diferente de la primera, y lo que es más, se giró rápidamente tratando de huir cuando la flecha golpeó a la primera. Elisabetta finalmente entendió. Lo que el joven estaba esperando era el momento adecuado para que pudiera derribar dos aves marinas sucesivamente. La altura no era un problema desde el principio. Elisabetta dirigió sus ojos de diferentes colores al joven y le preguntó a Noam quién estaba detrás. ¿Hay una persona que pueda lograr tal hazaña en mi palacio imperial? No la hay. El asombro también estaba contenido en la voz de Noam mientras respondía. Probablemente sería difícil incluso para los soldados de arco que acumularon entrenamiento. Era la claridad de una habilidad difícil de creer si no la veía con sus propios ojos. ¿Cómo diablos lo hizo? Elisabetta cortó sus palabras allí. Esto fue porque ella escuchó un grito agudo. En la zona rocosa en el lado opuesto de donde se encontraban las dos personas, aparecieron las figuras de más de 10 personas. Corrieron por la pendiente y rodearon a los aldeanos. Todos ellos eran hombres con ropa ligeramente sucia y con armas como hachas en sus manos. Elisabetta frunció el ceño desagradablemente mientras los veía por alto. Esto es realmente una coincidencia desagradable. La apariencia de los hombres era la misma que la de los piratas a quienes derrotaron hace unos días. O hundieron todos los barcos piratas o no los capturaron. En otras palabras, probablemente existían los restos de piratas. Para Elisabetta, ella no tenía la obligación de ayudar a los aldeanos bajo sus ojos. Quien debía proteger era la gente de Libes a la que gobernaba, no la gente de Legnica. De hecho, podría ser un problema si se descubriera que los dejó morir sin ayuda, pero parecía que los aldeanos y los piratas no los habían notado. En primer lugar, era impensable que una chica que aún no hubiera alcanzado los 20 años y un caballero se enfrentaran a más de 10 piratas. Sin embargo, mientras Elisabetta sujetaba con fuerza el remolino de trueno que colgaba de su cintura, hizo que el caballo saltara y corriera cuesta abajo. No fue por el sentido de la justicia. Fue porque dejar a los piratas, a quienes ella dejó escapar, correr furiosamente ante sus ojos era intolerable. Al rugido de los cascos de los caballos, los piratas vieron a Elisabetta.
Dado que los aldeanos estaban rodeados y las espadas les eran empujadas, no podían darse el lujo de mirar hacia atrás, pero podría ser afortunado. Elisabetta balanceó sin piedad el látigo negro a caballo. El látigo, que lucía relámpago y brillaba de color blanco, mandó a volar la cabeza del pirata que estaba cerca, con un chorro de sangre. La tez de los piratas cambió visiblemente. Tal como pensó Elisabetta, eran personas que escaparon después de ser derrotados por el ejército de Libes en la batalla hace unos días. Aunque ellos, quienes escaparon sin peligro del campo de batalla, de alguna manera llegaron al continente, no estaban completamente familiarizados con la geografía de esta área. Desesperados, sacaron sus botes hasta la costa, encontraron a los aldeanos que estaban pescando y llegaron hasta aquí para capturarlos. La presencia de la Vanadis pelirroja en una figura de vestido impropia en un campo de batalla y que amasó una montaña de cadáveres cuando empuñó su látigo negro se convirtió en una pesadilla que quedó en la memoria de los piratas. Además, cuando Elisabetta mató al segundo pirata con su látigo negro, los piratas restantes gritaron y huyeron. La Isgrifa no tenía intención de dejarlos escapar. Montó el caballo y cegueramente derribó a los piratas uno por uno. Sin embargo, cuando los piratas corrieron por el área rocosa y escaparon, como era de esperar, no pudo perseguirlos. Esto era porque lo que ella estaba montando ahora no era un caballo de guerra entrenado, sino un caballo que solo podía usarse para un viaje corto en el mejor de los casos. Mientras que Elisabetta se bajó del caballo a regañadientes y recogió el dobladillo de su vestido para no caer, ella trepó a la zona rocosa con sus propios pies. Solo Noam la siguió. Los aldeanos vieron a los piratas convertidos en cadáveres y se sentaron en el lugar con total asombro. También estaban aquellos que temblaban con caras que palidecían. Mientras subía por las rocas, Elisabetta chasqueó la lengua. Los piratas ya habían corrido por la pendiente en el otro lado. Allí también había una playa de arena, y había dos pequeñas embarcaciones que podían subir de 5 a 6 personas. Los piratas las llevaron sobre sus hombros y las movieron apresuradamente al mar. «Esperen». Aunque gritó involuntariamente, no había forma de que esperaran. Los piratas flotaron los botes en el mar, subieron, agarraron firmemente los remos y comenzaron a remar. Elisabetta miró hacia el lado opuesto, la playa de arena donde estaban los aldeanos. Mientras corría por las rocas con una fuerza tremenda y frunció el ceño a los aldeanos, señaló el bote que estaba al revés con su mano sosteniendo el látigo. «Voy a pedir prestado eso. Entonces, algunos de ustedes deben montar como remeros», declaró unilateral con un tono opresivo y de repente cambió su mirada hacia el joven que sostenía el arco. «¿Tienes flechas?». Al joven que asintió, Elisabetta frunció el ceño. A pesar de que los otros aldeanos estaban sorprendidos por la repentina situación, estaban gritando y consternados, solo este joven estaba tranquilo como si estuviera acostumbrado. Su edad era aproximadamente la misma que la de Elisabetta. Le había crecido una barba manchada con su descuidado cabello rojo oscuro. Aunque su constitución era promedio, uno podía entender con sus extremidades que se estiraban de su ropa de cáñamo que estaba bien entrenado. «Tú también vienes». Además, Elisabetta eligió a 3 aldeanos. Sacaron el bote hasta el mar y lo abordaron. Elisabetta se sentó a la vanguardia, seguida por Noam, el joven con el arco y los 3 aldeanos. Cuando se dirigieron al mar, se encontraron de inmediato los 2 barcos que abordaron los piratas. Cuando los piratas vieron la figura de Elisabetta, trataron desesperadamente de escapar mientras concentraban la fuerza en sus manos que remaban. La pelirroja Vanadis miró a los aldeanos sin ocultar su irritación. «Hay solo 3 paletas». Uno de los aldeanos asintió con la cara roja mientras remaba. Como los piratas también estaban en la misma situación, a este ritmo, la distancia entre ambas partes no se reduciría. En ese momento, el joven pelirrojo se levantó. Se arrodilló, levantó su arco y apuntó una flecha. Elisabetta y Noam fruncieron el ceño. Aunque eran una medida ocular, los barcos que los piratas abordaban estaban a una distancia aproximada de 200 alcins, unos 200 metros. Además, el barco temblaba, y aunque había una brisa suave, era un viento en contra. No debería llegar. El joven dejó resonar el sonido de la cuerda del arco. Y la flecha pareció haber golpeado a uno de los piratas. Su silueta, que todavía sujetaba al remo, podía verse ya que de repente se inclinó y cayó al mar. El joven disparó flechas de nuevo. Otros remeros se tambalearon y dejaron caer los remos en el mar con ese ritmo. La velocidad de avance no fue tan buena con un solo remo. El barco pronto comenzó a disminuir la velocidad. El joven, ni siquiera alardeando de su habilidad ante sus compañeros,
apuntaba al otro barco. Aquí, él también derribó 2 remeros en el mar. Cuando terminó, el joven volvió a sentarse en el bote. Tomó el remo de un aldeano y tomó el lugar del remero. Elisabetta miró al joven con desagrado. ¿Por qué no vas a disparar más? El joven le mostró silenciosamente el carcaj en su espalda. El contenido estaba vacío. Se le acabaron las flechas. Aunque Elisabetta entendió, ella sacudió los hombros ante la actitud del joven. Ella pensó que él no podía hablar, pero ya que estaba intercambiando una conversación con un aldeano en voz baja, no parecía ser así. Elisabetta escupió su irritación para provocar la avaricia de los aldeanos. Remen más rápido. Si los alcanzamos por completo, les daré 2 monedas de plata por persona como recompensa. Incluso a los que están esperando en la playa de arena. Los aldeanos se miraron y cambiaron su semblante. El hombre que entregó el remo al joven antes se lo arrebató, y lo movió con fiereza mientras golpeaba la salpicadura de agua. Noam alternativamente los miró a ellos y a su maestra con ojos asombrados. El barco de Elisabetta alcanzó al barco de los piratas en poco tiempo. La vanadis pelirroja se giró galantemente su vestido en el estrecho bote y derribó a la mayoría de los piratas en el mar con 2 balanceos de su látigo. Se dice, la mayoría, porque solo había una persona que escapó del remolino de trueno usando a sus compañeros como escudo. Era un hombre pequeño que redondeaba su espalda y colgaba 2 dagas en su cintura. El nombre del pirata era Moritz. Aunque actuó como el comandante de la escuadra de izquierda en la batalla naval de Olcina, fue el hombre que abandonó a sus compañeros y escapó tan pronto como se dio cuenta de la situación desventajosa. Moritz, quien hábilmente escapó del látigo negro, dio una patada al bote y atacó a Elisabetta. Si fuera posible incluso saltar dentro de su pecho, las 2 dagas puestas por este hombre cortarían sin piedad a su oponente. Además, ella no debería poder manejarlo con un látigo. Sin embargo, las espadas de Moritz fueron volteadas por una luz blanca que repentinamente apareció cuando se acercó a Elisabetta. El entumecimiento suficiente para ser doloroso recorrió el cuerpo de Moritz, y él rompió el equilibrio y cayó al mar. Sin siquiera pronunciar su voz y mientras agitaba sus dedos que apenas se movían, el cuerpo de Moritz se elevó flotando en la superficie del mar. A los piratas con una cara azul profundo, dijo Elisabetta con frialdad. Eres consciente, ¿verdad? Pero después de mediodía, no podrá mover las manos y los pies. De hecho, y mucho menos mediodía, incluso un cuarto de cucú puede no ser necesario. Moritz abrió los ojos de par en par con miedo. Si las olas le dieran la vuelta y tomara una postura en la que no pudiera respirar, moriría. A menos que fuera bendecido con gran suerte, moriría tarde o temprano. Hasta entonces, debería seguir asustado. La superficie del mar que reflejaba los rayos brillaba en blanco solo por un instante y el trueno rugió. Elisabetta blandió el remolino de trueno y rompió los 2 botes que los piratas abordaron en pedazos muy pequeños. Uf. Elisabetta tomó un pequeño suspiro. Por supuesto, no era como si su sensación de pérdida hubiera desaparecido, pero era cierto que, en lugar de montar el caballo sin rumbo fijo, se volvía mucho más recreativo. Aunque por un poco, tenía ganas de ofrecérselo a Sasa. Miró a los aldeanos sin preocuparse más por Moritz y su compañía. Ordenó como si fuera una cuestión de curso. Regresemos, vayamos de regreso. Remen. Aunque los aldeanos se quedaron atónitos ante el miedo de Elisabetta y no pudieron siquiera pronunciar una palabra, se unieron a su voz y movieron apresuradamente los remos. Por supuesto, no sabían que Elisabetta era una vanadis, pero supusieron que ella era una noble por su atuendo y el caballero que la seguía. Sin embargo, ahora para ellos, Elisabetta en lugar de ser un noble ante quien deberían postrarse, era una persona de alto rango a quien deberían temer. Sin embargo, como era de esperar, solo el joven pelirrojo no parecía albergar miedo hacia ella. Mientras miraba distraídamente a Elisabetta, a veces la devolvía al mar, que mostraba olas blancas. Elisabetta inmediatamente se dio cuenta de que sentía curiosidad por sus ojos arcoíris. Aunque se enojó, también mostró interés en este joven. ¿Cuál es tu nombre? Al principio, el joven no era aparentemente consciente de que era para el que se hacía la pregunta. Al ser empujado por un aldeano con el codo, finalmente miró a Elisabetta. Es Urs. Uno de los aldeanos sostuvo la parte posterior de la cabeza de Urs, quien respondió así y la bajó por la fuerza. El aldeano miró a Elisabetta con una sonrisa forzada. Lo siento. Este tipo, como que se golpeó la cabeza, disculpe su rudeza, por favor, perdónelo. Aún sosteniendo la cabeza de Urs, el aldeano hizo una profunda reverencia con la cara cubierta de sudor. Elisabetta dijo brevemente, lo perdono.
Aunque la actitud del aldeano parecía servil, era correcta. Si Elisabetta fuera un tirano, Urs ya podría haber sido empujado al mar. En cualquier caso, es un acento extraño, ¿eh? ¿Un acento de Bruñe?, me pregunto. Mirando a la parte posterior de la cabeza de Urs, Elisabetta tuvo tal impresión. Luego, ante el aldeano que tímidamente levantó la cara, ella decidió hacer una pregunta un poco desagradable. ¿Tú? ¿Qué piensas cuando ves mis ojos? Dime lo que honestamente pensaste. La pupila dorada derecha y la pupila azul izquierda fríamente miraron al aldeano. Noam se cubrió la frente con la mano mientras fingía cepillar su cabello hacia arriba, y tenía una cara cansada como para decir, allí comenzó de nuevo. Las arrugas que fueron talladas en su rostro se hicieron más profundas. Eso es, por supuesto, hermosas como las joyas. Haciendo todo lo posible para hacer flotar una sonrisa, el aldeano respondió así. Elisabetta asintió con una expresión que decía, de acuerdo. Eran líneas comunes que se cansaba de oír. Esta sutil mezcla de complejo de inferioridad y superioridad de Elisabetta, y en todo caso, era un espectáculo secundario de una clase poco saludable. No importaba qué tipo de respuesta le dieran, ella no lo castigaría. Ella solo respondía, es así, con una sonrisa radiante. Las iris, ojos arcoíris. Eran ojos irregulares que Elisabetta poseía desde que ella nació. Par de ojos inciertos considerados como un buen presagio en algunas regiones, y como un mal presagio en otras. Elisabetta había sido atormentada por estos ojos desde que era joven. No era como si sus ojos tuvieran un poder misterioso como en los cuentos de hadas. Quienes vieron estos ojos dicromáticos pensaron que estaba enferma, la hicieron reír o intentaron excluirla. Aunque estaba triste y arrepentida, no tuvo el coraje de aplastar uno de sus ojos, y fue a vivir con un parche en el ojo. Aún así, como ya se conocía su Lasiris, ella seguía siendo acosada. Cuando pasó el tiempo y Elisabetta se convirtió en Vanadis de Libes, sus ojos arcoíris fueron más bien apreciados por la gente del Palacio Imperial. Fue en ese momento cuando supo que la interpretación era diferente en cada región. La Vanadis Lasiris luego le preguntaba a alguien cuando le apetecía. La pregunta, ¿qué piensas cuando ves mis ojos? Aunque como el aldeano que ahora se postró ante sus ojos, había mucha gente que los comparaba con las joyas, también había quienes comparaban su pupila dorada con el sol y su pupila azul con el cielo o el mar. También hubo quienes los compararon con el oro y el cristal. Si hubo quienes las compararon con las flores, también hubo quienes las compararon con las aves. También hubo quienes las compararon con armaduras legendarias que no eran bien conocidas. De todos modos, hubo muchas personas que los elogiaron de hermosos. Si supieran que Elisabetta era una Vanadis, no podían hacer nada más que alabarlos. Solo podían compararlos con algo precioso. Ella lo entendía, pero aún así hizo la pregunta. Urs, ¿qué tal contigo? Urs no respondió de inmediato. Miró fijamente a la cara de Elisabetta, ladeó la cabeza con asombro y aplaudió mientras recordaba algo. Son similares a los de un gato. Hace mucho tiempo, he visto un gato así. Una figura de un anciano de estatura baja y robusta que sostenía un pequeño gato trajo un recuerdo que flotó en la mente de Urs. El rostro del anciano estaba oscurecido y Urs no pudo recordar su nombre. El aldeano lanzó un grito sin palabras y empujó a Urs al mar. Una llamativa salpicadura de agua se levantó. Las caras de los otros dos aldeanos se volvieron más azules que el mar y se quedaron sin palabras. Incluso Noam, sin saber qué decir debido a demasiada consternación, dejó que su mirada ocupada realizara un viaje de ida y vuelta entre el aldeano, Urs, quien cayó al mar, y Elisabetta. Elisabetta, con el rostro atónito, miró a Urs, que llegó a la superficie del mar. No había malicia en las palabras del joven, pero también era difícil decir que era un elogio. La reacción de los aldeanos también lo demostró. También hubo un número de personas que compararon sus ojos con pájaros o flores en el pasado, pero esos fueron hasta el amargo elogio basado en la premisa, hermosa. Incluso si a Elisabetta realmente no le gustaban ni les disgustaban los gatos, tampoco había pensado que fueran particularmente hermosos. Después de un silencio de unos 10 segundos, Elisabetta se tomó la boca con la mano, dobló su cuerpo y se echó a reír alegremente. Ella fue literalmente sorprendida. Cuando ella calmó su risa, Elisabetta le ordenó a los aldeanos que levantaran a Urs. Y entonces, ella preguntó sin rodeos. Urs, ¿tienes parientes? Urs, que apretó su ropa mojada, vaciló y miró a cada aldeano. Los aldeanos respondieron tímidamente a favor de Urs. Urs no tiene parientes. No, no se sabe si él tiene o no. Urs, este chico no es de nuestro pueblo.
lo encontramos tirado en el lugar donde nos ayudó. Hace unos 12 o 13 días, Urs había caído en esa playa de arena. No fue una completa coincidencia que los aldeanos hubieran encontrado a Urs. Esto se debía a que su aldea estaba cerca de la playa de arena, y los aldeanos iban a la playa como todos los días para recolectar mariscos. La ropa de Urs, que estaba acostada, estaba rota y su cuerpo estaba frío, aunque uno se preguntaba si estaba muerto o no, todavía respiraba cuando se acercaron y lo examinaron. Dudando sobre dejarlo tal como estaba, los aldeanos llevaron a Urs a la aldea y lo trataron. El jefe de la aldea se preguntó si se había caído de un barco que pasaba por estos alrededores y fue arrastrado a tierra. Ah. El joven recuperó la conciencia después de 3 días, y además, pudo hablar y caminar después de otros 2 días, pero incluso si la gente del pueblo le preguntaba acerca de su identidad, no podía recordar en absoluto. Cuando se le preguntó esto y aquello sobre si podía recordar algo, la palabra Urs finalmente salió de la boca del joven. Así, los aldeanos llegaron a llamarlo Urs. Como no tenía memoria, Urs no tenía a dónde ir. Tampoco tenía dinero. En la capital real, Silesia, se dice que hay varias personas y cosas. Por el momento, puedes ayudar con el trabajo de todos los presentes y ahorrar dinero esperando el día en que recuperarás la memoria. ¿Qué tal? Incluso si el jefe le preguntaba, ¿qué tal?, Urs no podría hacer otra cosa que no fuera eso. Les debía por haber salvado su vida y haberlo cuidado. Inclinando la cabeza y diciendo, «Cuídenme por favor», comenzó la nueva vida de Urs. Cuando el aldeano terminó su historia, se pudo ver la playa de arena donde sacaron el bote. Los aldeanos que esperaban se fijaron en ellos y agitaron las manos con placer. Sin embargo, Elisabetta pasó por alto a Urs. Es conveniente. Si Urs era una persona de Legnica, podría haber sido un poco molesto. Pero en caso de pérdida de memoria, tampoco había problema. Elisabetta juzgó así y se lo dijo a Urs. «Te llevaré conmigo. Urs, sírveme desde hoy en adelante». Los aldeanos gritaron, sus mandíbulas cayeron y Noam miró asombrado. En cuanto a Urs, con una expresión distraída y una voz tibia, respondió, «Sí». La contratación de Urs continuó sin estancamiento tampoco. Aunque solo unos pocos días, Urs trabajó correctamente, no cambió el hecho de que era una persona problemática. No había ninguna razón para contenerlo. Más bien, el acento de Bruñe en el lenguaje de Urs los estaba haciendo sentir ansiosos y cautelosos. Si un noble curioso fuera a apoderarse de él, sería justo lo que querían. «Me alegro por ti, Urs». El jefe de la aldea le dijo y tocó el hombro de Urs. «Puede que sea un capricho de noble, pero ella no parece ser tan mala persona. Si la sirves diligentemente, algún día podrás volver a Bruñe». Bruñe. Tienes razón. Gracias. Urs también le agradeció al jefe de la aldea con una sonrisa. Entonces Urs visitó a cada conocido de la aldea, les dio las gracias por haberlo cuidado y despedido. Aunque la chica del pueblo que encontró a Urs en la playa de arena tenía una expresión reticente, vio que el joven se iba con una sonrisa mientras decía, «Cuídate». Esta chica del pueblo no pudo decirlo después de todo. Sobre el arco negro que estaba agarrando en su mano cuando ella encontró a Urs acostado. Y que involuntariamente lo había tirado al mar cuando de alguna manera sintió que ese arco negro era algo muy espeluznante. Y además, sobre el débil anhelo que nació en su corazón en estos pocos días. De todos modos, así Urs fue a servir a Elisabetta. Cuando él presenció la muerte de Sasa en Legnica, Limlisa, en ausencia de su señora en el Palacio Imperial de Leitmeritz, estaba procesando la montaña de documentos apilados en la oficina. Ella era 3 años mayor que su señora, teniendo 20 años. Ella envolvió su delgada figura alta con ropa gruesa y se ató el pelo dorado opaco en el lado izquierdo de su cabeza. Cabeza. Un pequeño osito de peluche colgaba del cinturón de su cintura en un ángulo que no era visible para otras personas. Ella era la ayudante de Ellen y también una de sus mejores amigas. Ella era llamada por su apodo, Lim, por aquellos cercanos a ella. No había ningún indicio de sociabilidad en su rostro. Bien presentado, pero si eso no significaba que estaba malhumorada o que carecía de sentimientos. Esto se debía a que era la mitad de su naturaleza, y en cuanto a la otra mitad, trataba de ser compuesta. Un visitante repentino llegó a Leitmeritz la noche de ese día. Eugene Dono, el conde Pardo. Eugene Sevarin era el señor feudal de Pardo, que estaba en el este de Leitmeritz. A diferencia de Bruñe, que adjuntaba el título al nombre de la familia, instead, el título se adjuntaba al nombre del territorio. «Por favor, llévalo a la sala de recepción. También iré a la vez». Mientras Lim daba estas instrucciones mientras mostraba una ligera sorpresa, ella detuvo su trabajo y se levantó de la silla.
Incluso si ella lo mantenía esperando, él no era alguien que se sentiría ofendido, pero ella no podía hacerle esperar. Mientras caminaba por el pasillo dando pasos rápidos hacia la sala de recepción, Tita se apresuró a acercarse. Con una figura de sirvienta que se ataba un delantal blanco en una falda negra con mangas largas y que llegaba hasta sus pies, su cabello castaño estaba atado en la parte posterior de su cabeza. Era una chica de Bruñe que había servido de sirvienta desde el momento en que Tigre estaba en Alsace, y también con valentía y entusiasmo trabajó incluso después de trasladar el lugar de trabajo a este palacio imperial. Ahora, más de medio año después de trabajar aquí, Ellen y Lim confiaban en ella, pero también era confiada por muchas personas. Se puso fuego en la chimenea de la sala de recepción, pero se requiere un poco de tiempo para que la habitación se caliente. Tengo la intención de calentar el vino y enviarlo. Por favor, hazlo. ¿Y cuántas personas han venido con su excelencia el conde? Hay un asistente. Lo tengo descansando en otra habitación. Leitmeritz se encontraba en un clima que aún debería llamarse otoño, pero como se esperaba, hacía frío cuando el cielo se oscurecía. Dando un vistazo al cielo de la tarde que podía verse desde el corredor, Lim le dijo a Tita: creo que no habrá ningún problema si se trata de su excelencia el conde, pero por favor prepara también un pelaje para ponerse. Si se lo dices a la sirvienta principal, ella lo preparará de inmediato. Cuando ella se inclinó y dijo, entendido, Tita corrió hacia el corredor. Lim, quien llegó ante la sala de recepción, abrió lentamente la puerta después de llamar al interior. El calor interior fluía y le acariciaba las mejillas. Dentro de la habitación, un hombre estaba sentado en el sofá y descansaba su cuerpo, pero se levantó con una sonrisa cuando vio la figura de Lim. Mucho tiempo sin verte, Lim Lisa. ¿Lo estás haciendo bien? Sí. Es bueno, sobre todo que Eugene Dono también parezca estar sano. Lim también aflojó su expresión y saludó. Para ella, Eugene era un hombre al que podía llamar maestro. Hace unos 3 años, cuando Ellen se convirtió en Vanadis, se le pidió a Eugene que se desempeñara como oficial civil de Leitmeritz, y él había estado visitando el Palacio Imperial para enseñar cortesía y etiqueta como un noble de Sted. Ahora tenía 44 años. Su largo cabello era gris oscuro, y también tenía una larga barba gris debajo de la barbilla. Aunque parecía ser una persona tranquila a juzgar por su comportamiento sereno y su físico demacrado, pero Lim, al igual que Ellen, a quien su madre le enseñó muchas cosas, también sabía que no era así. Por cierto, ¿dónde está Viltaria Dono? Se trataba de Ellen. Como Lim no pudo responder de repente, Eugene se rió abiertamente. ¿Se ha escapado en secreto del Palacio Imperial y se ha ido a la ciudad? Lim se sonrojó involuntariamente y miró hacia abajo. Tal comportamiento de Ellen fue desde el momento en que Eugene les enseñó varias cosas. Justo en ese momento, Tita llegó con tazas de plata llenas de vino en una bandeja. Lim se recompuso y le recomendó el sofá a Eugene. Me alegro de que haya venido. Mientras esperaba a que Eugene volviera a sentarse en el sofá, Lim también se sentó en el sofá que estaba en el lado opuesto. Entonces, Tita puso las tazas de plata sobre la mesa. Cuando la sirvienta de cabello castaño se inclinó, salió al pasillo y cerró la puerta. Eugene le preguntó a Lim con una cara llena de interés. Creo que la chica de ahora mismo no estaba aquí hace 3 años. Ella se llama Tita. Ella es de Bruñe, y debido a diversas circunstancias, cuidamos de ella. Bruñe, he escuchado rumores, pero parece que muchas cosas han cambiado. Pensar que tendrías un pasatiempo tan encantador. Lim, quien se quedó sin palabras ante estas palabras, siguió la línea de visión de Eugene con sus ojos. Allí, había un muñeco que todavía estaba colgado en el cinturón de su cintura. Ella tenía la intención de quitárselo cuando salió de la oficina, pero como tenía prisa por tratar con Eugene, terminó por olvidarse de eso. No, esto es, un encanto, quiero decir. No necesitas sentirte tímida. El oso se llama la encarnación de Bors, el dios de la ganadería, y los muñecos también son cosas que les gustan a las chicas. Ya te has encontrado un amante. Aunque Lim entró en pánico, recuperó su presencia mental ante la pregunta de Eugene, que estaba bromeando, y negó brevemente no, con una expresión solitaria. Ella cambió el tema con una sonrisa. Pedí que el agua caliente y la comida fueran preparadas. ¿Para qué visitara hoy? Hay algún asunto. Por lo que Lim sabía, Eugene era un hombre que enviaría un mensajero de antemano. Ella pensó que ocurrió un incidente y preguntó, pero el maestro de cortesía se echó a reír y negó con la cabeza. No necesitas estar tan ansiosa. Estaba en camino, así que solo me detuve para saludarles. En su camino.
Hacia Lim, quien estaba desconcertada, Eugene asintió y tomó la taza de plata de la mesa. La superficie de la copa de plata estaba iluminada por la llama que ardía brillantemente en la chimenea y brillaba debidamente. Fui convocado por Su Majestad el Rey y me dirigía a la capital real. Lim estuvo de acuerdo. Para ir de Pardu gobernada por Eugene a la capital real Silesia. Ciertamente era rápido pasar por la carretera de Leitmeritz. Ya está oscuro. Por favor, quédese aquí esta noche. Lo dije hace un momento, pero pedí que prepararan el agua caliente y la comida. Sin embargo, Eugene pareció dudar. Mientras Lim tenía cuidado de no ser agresiva, ella añadió de nuevo. Si despido a Eugene Dono con una sola copa de vino, Eleonora Samá me regañará. La vergüenza del retenedor es la vergüenza del maestro. No lo he olvidado. Eugene sonrió ante las palabras de Lim. Esto se debió a que Eugene, quien les había enseñado la etiqueta a Ellen y Lim hace 3 años, les dijo esas palabras muchas veces. Más exactamente, fue algo así como, nuestra vergüenza es la vergüenza de nuestro maestro, y la vergüenza del maestro es la vergüenza del país. Lo que, dado su comportamiento habitual, Viltaria Dono no puede hacer algo como regañarte. Eugene, quien dijo eso, se tragó el vino, cambió su sonrisa irónica por una cálida y continuó. Dicho esto, es bastante grosero rechazar una oferta hecha hasta allí. Aceptaré tu amabilidad. Primero hizo que Eugene terminara con el baño, y luego Tita lo guió a una habitación de invitados. La habitación de invitados, al igual que la sala de recepción, se calentó al encender un fuego en la chimenea, y Lim y Eugene se sentaron a ambos lados de la mesa. La cena que Lim había preparado para Eugene era bastante simple. Gachas de arroz con trigo con leche tibia completamente espolvoreada, una tortilla mezclada con nuez y pasto picante, se asaron hasta que se derritiera el queso fuerte y salado en las papas en rodajas finas, y se alineó una sopa de frijoles y pescado sobre la mesa y se desprendía un olor fragante que despertaba el apetito, dejando que el vapor subiera. Estos platos fueron instruidos por Lim, quien recordó los gustos de Eugene. Efectivamente, cuando vio la reacción de Eugene, afortunadamente sus gustos parecían no haber cambiado desde los de hace 3 años. ¿La señora y la niña están bien? Sí. Mi hija creció hasta ser una niña muy traviesa. Al escuchar la actividad de Viltaria Dono en el campo de batalla, aunque todos los días no parece quedarse sin moretones nuevos, ya que se interesó por la espada y el caballo. A pesar de que fue criada frente a mi esposa, parece ser bastante divertida. Estamos constantemente cuidando de ella. Eugene tenía una esposa y una hija. La delgada voz del conde, aunque mezclada con un suspiro, estaba llena de afecto por su hija y su esposa. Mientras comprobaba eso, Lim una vez más sintió una sensación de respeto hacia Eugene. Esto se debía a que su esposa no era una chica de ciudades, sino de la familia real. Ella era la sobrina del rey Víctor. En un momento, Eugene había servido como el ayudante más cercano del rey Víctor, pero como se apreciaba su actitud de aconsejar al rey sin desanimarse, se recomendó su matrimonio con la sobrina del rey. Fue hace 15 años. Por la ley de Sted, cuando una mujer de la familia real se casaba, los derechos al trono que poseía se trasladaban a su esposo. Si se casara con la sobrina del rey Víctor, obtendría el 8º lugar de los derechos al trono. A los ojos del rey, podría haber sido un signo de la mayor amabilidad. Eugene le agradeció al rey y se casó con ella. Entonces, se le dio a Pardu en la parte sur del reino como territorio y se mudó allí con su esposa. Posteriormente, a excepción de los eventos para celebrar el Año Nuevo, rara vez iba a la capital real. Era una expresión de su lealtad. Por cierto, cuando Eugene se los dijo, Eugene se quedó sin palabras después de decir, y miró fijamente a este delgado conde. Fue una gran sorpresa para la vanadiz de cabello plateado que tuviera un episodio semejante con el rey Víctor. Debido a su reunión por primera vez en 3 años, Lim y Eugene hablaron sobre el estado actual del otro, pero cuando Eugene tocó el tema de la guerra civil de Bruñe del año pasado, una sombra de melancolía apareció en el rostro de Lim. Eugene, quien se dio cuenta de eso, iba a cambiar el tema, pero Lim puso cara resuelta y miró directamente al conde de cabello gris. No, no necesita ser considerado. Además, podría ser mejor que se lo cuente a Eugene Dono. Sus ojos azules estaban llenos de seriedad y agudeza, y Eugene renovó su expresión. Déjame escucharlo. Bien, entonces, le contaré sobre la guerra civil de Bruñe. Lim explicó de la manera más concisa posible los acontecimientos de la batalla de Dinant que hicieron de Tigrebur Mudborn prisionero de guerra, la cooperación de Leitmeritz con Alsace, la intervención en la guerra civil para rescatar a la princesa Rigin y la derrota del duque Thenardier.
Después, Lord Tigre Burmut pasó todos los días en este palacio imperial como invitado general. Mostró una actitud en la que estudió asertivamente la cultura de nuestro país y también lo ayudé a pesar de mi poca capacidad. Ellen también se unía ocasionalmente. Lim le enseñó a Tigre varias cosas. El lenguaje requerido en la etiqueta y la corte real de Stead, las costumbres y los cuentos de hadas transmitidos desde hace mucho tiempo. De vez en cuando, Tigre también enseñaba las costumbres y proverbios de Bruñe a Ellen y Lim. Ante un problema difícil que surgió de una aldea local, las tres personas también habían destrozado su cerebro sobre cómo resolverlo. Lim se sorprendió y llegó a respetar a Tigre por su seriedad y su sentido del equilibrio. Incluso sobre cosas rentables para Leitmeritz y Stead, Tigre lo consideró seriamente. Pero por ejemplo, cuando los intereses de Leitmeritz y Alsace entraban en conflicto, incluso si el joven hacía algunas concesiones, nunca se había comprometido por completo. Lim mantuvo confianza y una impresión favorable en esa actitud. Prepararon una comida ligera, dejaron que Tita comiera con ellos. Sí, hubo momentos en los que estuvieron charlando todo el tiempo. También hubo momentos en que las 4 personas se disfrazaron y salieron del castillo con el pretexto de estudio social. Si bien podría ser presuntuoso para mí decir esto, creo que Lord Tigre Burmut no era solo un invitado extranjero, sino también un amigo valioso para Eleanora Sama. Lim cortó sus palabras por un momento. Si tenía que seguir hablando así sin descansar, sentía que no sería capaz de reprimir sus sentimientos sumamente tensos. Aunque Eugene estaba escuchando en silencio y con atención la historia de Lim hasta el momento, abrió la boca con calma, probablemente debido a que sus palabras fueron interrumpidas. Ese invitado parece haber salido hacia alguna parte. ¿Cómo sabe eso? Si él estuviera en el Palacio Imperial ahora, no hay manera de que no me lo hubieras presentado. Dijiste que es un amigo de Viltaria Dono, pero también pareces estar muy preocupada por él. Lim miró involuntariamente hacia abajo. Tenía la intención de hablar con calma, pero aparentemente la habían visto a través. ¿O fue porque ella estaba hablando ansiosamente que se notó? Lord Tigre Burmut. No es bueno, pensó Lim. A pesar de que solo se persuadió a sí misma para calmarse, su voz ya se había hundido. Sin embargo, la calma que había perdido ya no volvió. Lord Tigre Burmut fue al reino de Asbarre para una determinada tarea, pero su barco fue atacado por alguien en su camino de regreso y cayó al mar. Sus palabras se hicieron intermitentes. La cara de Eugene se puso rígida por la tensión. Este noble de figura delgada comprendió de inmediato la gravedad de la situación. No había forma de que un general invitado al que Bruñe les había confiado hubiera ido voluntariamente a un país extranjero por su propia voluntad. Debería ser correcto pensar que las intenciones de Stead estuvieron estrechamente involucradas allí. Si fuera así, incluso si el hecho de que Tigre cayera al mar fuera un accidente, Stead tendría la culpa. Bruñe probablemente no perdonaría a Stead. Y si de ello surgiera un enfrentamiento entre Bruñe y Stead, los países vecinos como Mosinel y Satzstein definitivamente se involucrarían en ello. En el pasado, Eugene había estado a cargo de la diplomacia con Bruñe durante casi 10 años. Dependiendo de las circunstancias futuras, era más probable que se le ordenara una misión difícil. No, la razón por la que ahora fue convocado en la capital real de esta manera tal vez se refería a este tema. Precisamente porque Lim lo creía, ella habló de ello a pesar de que sabía que se pondría triste. Lim Lisa. Eugene sonrió suavemente y dijo: creo que lo dije antes, pero de ninguna manera es vergonzoso llorar. Y si añoras a alguien, entonces aún más. Antes de que Eugene terminara de hablar, las lágrimas se desbordaron de los ojos de Lim y corrieron por sus mejillas. Una vez que se dio cuenta, no pudo detenerse. La chica que actuó como sustituta de la Vanadis bajó los ojos, sacudió los hombros y se echó a llorar. Esta fue la primera vez que Lim derramó lágrimas ante alguien desde el momento en que se enteró de la desaparición del joven de Bruñe. Después de aproximadamente la mitad de un cuarto de cucú, Lim dejó de llorar. No debes exagerar. Eugene amablemente llamó a la chica de cabello dorado, que estaba limpiando alrededor de sus ojos que se pusieron rojos. Será mejor que descanses 1 o 2 días. El Palacio Imperial no caerá en confusión por tanto. Gracias por preocuparse. Pero estoy bien. Mientras tocaba suavemente el oso de peluche que todavía estaba atado al cinturón de su cintura al final, Lim continuó sus palabras. Se puede reír con pesar cuando lo digo así, pero quiero creer que Lord Tigre Burmut todavía está vivo. Que esa persona no perdería su vida en un lugar así. Aunque sus pupilas azules estaban ligeramente húmedas, su tono era firme. Al ver que parecía haber recuperado la compostura, Eugene asintió con la cara aliviada. Y luego,
Lim habló sobre la razón de la ausencia de Ellen. Eugene, quien terminó de escucharla, reveló un rostro severo. Alexandra Alcein Dono, fue solo una vez que nos conocimos. Eugene Dono. Lo que hice fue malo. Lim expresó su ansiedad. Fue precisamente porque fue Eugene a quien admiraba como un profesor que lo pudo preguntar. El conde de cabello gris sacudió la cabeza con una sonrisa tranquila. No diré que estuvo bien, pero no creo que estuviera mal. He oído que Alcein Dono también era una buena persona como gobernante de Legnica. La gente de Legnica no olvidará que Viltaria Dono apreciaba su amistad con ella. Además, como Eugene puso una expresión seria, continuó en voz baja. En realidad, no creo que las tropas de Mosinel invadirán en poco tiempo. Yo también siento lo mismo. Como Lim respondió así, sentimientos agradables flotaron en los ojos de Eugene. ¿Puede explicar? Había vuelto a la actitud y el tono de cuando estaba enseñándole varias cosas a Ellen y Lim hace 3 años. Lim también se colgó de él y lanzó una sonrisa. Probablemente porque estaba tomando una actitud de maestra hacia Tigre, ella, quien regresó a la posición de estudiante, se sintió nostálgica. Es porque no puedo pensar en un significado para que ataquen ahora. Me pregunto acerca de eso. Bruña está agotado por la guerra civil del año pasado. También he oído que la situación interna en Satzstein no es muy buena. Mosinel, al igual que los países del este, parecen estar funcionando bien, y si es así, es posible que no quieran entrometerse innecesariamente en los asuntos de nuestro país. Si es en el grado de escaramuzas, creo que han ocurrido con frecuencia en la frontera. Si mueven un gran ejército de 100.000, entonces definitivamente debería haber algún tipo de propósito allí. La parte sur de nuestro país es una tierra muy fértil. Además, el actual rey de Mosinel parece tener una personalidad que le gusta extender sus fronteras fuera asertivamente. Sí. Allí los medios que tomó Mosinel fueron unir fuerzas con Asbarre. Ellos están tratando de reprimir a nuestro país desde el sur y el oeste de esa manera. Aunque parece haber fallado. Después de que Lim comenzó a decir ni una palabra a nadie, habló sobre el hecho de que la guerra civil de Asbarre terminó y que Sted formó una alianza con la princesa Guinevere. Como esta parecía ser la primera vez que escuchó sobre esto, Eugene abrió los ojos con admiración. Entonces, el propósito de Mosinel será atraer nuestra atención al ejército de 100.000. Mientras tanto, seguramente pretenden que los preocupados por Asbarre y los que probablemente se esconden en nuestro país se retiren. Sí. Sin embargo, pueden hacer una provocación más llamativa si mostramos una apertura. Aunque Eugene sintió contento al escuchar la respuesta de Lim, pronto apretó la cara. Después de terminar algunos temas serios como ese, las dos personas se divirtieron con una placentera charla como si alejaran el estado de ánimo que probablemente se volvería deprimente. Había mucho de qué hablar. Temprano en la mañana del día siguiente, Eugene, tal como él mismo dijo, dejó Leitmeritz con su asistente. Lim vio irse la figura de su espalda, que iba más y más lejos, desde la muralla del Palacio Imperial. Elisabetta Fomina, quien regresó a Libes en el lejano norte de Leitmeritz, primero tuvo que resolver los asuntos estatales que se habían acumulado durante su ausencia. Aunque los burócratas, que se habían hecho cargo durante su ausencia, habían procesado un porcentaje, naturalmente había muchos asuntos que necesitaban la aprobación de Elisabetta, quien era la señora de este ducado. Incluso mientras caminaba por el pasillo y se dirigía a la oficina, escuchaba varios informes y emitía instrucciones. Una vez que entró en la oficina, había una montaña de documentos apilados en el escritorio. Dio prioridad a los asuntos urgentes del gobierno, y luego esperó para lidiar con el asunto de la espera en esta batalla naval. Aunque hubo algunos botines, honestamente fue una batalla donde no había nada que ganar. Mientras emitía las instrucciones de la remuneración a los soldados y marineros, los arreglos de solatium para las familias de los fallecidos, la reparación de buques de guerra y el complemento de diversos equipos y similares, Elisabetta suspiró. Los numerosos botines, incluidos los casi 20 barcos que les quitaron a los piratas, se compartieron por igual con Legnica, pero no había duda de que los gastos de guerra y la pérdida sufrida por esta subyugación de piratas eran grandes. Aunque los piratas que fueron capturados fueron vendidos como esclavos a los mercaderes de Mosinel que estaban en el puerto, terminaron vendiéndolos a precios considerablemente más bajos con el pretexto de que eran piratas. Probablemente fueron informados sobre el hecho de que querían acabar con esto rápidamente. Hablando de la pérdida más grande. La escena de la batalla entre Sasa y Torvalan cruzó por la mente de Elisabetta. Viendo como un todo, su muerte fue definitivamente la mayor pérdida.
Me pregunto si Alexandra le contó a alguien sobre su lucha contra el demonio. Hablando de vanadis cercanas a Sasa, estaban Ellen, Mira y Sofie. Como Sofie y Olga habían sido atacadas por Torvalan cuando regresaban de Asbarre, definitivamente sabían de la existencia del demonio. La cara de Ellen vino a su mente. ¿Debería decirle de cómo Sasa luchó por lo menos con ella? ¿Por qué debería hacer algo así? Alguien de Legnitza le dirá, ¿verdad? Elisabetta, quien negó con la cabeza a ambos lados, sacudió los pensamientos ociosos. Y luego, ella escrutó y frunció el ceño ante la montaña de documentos apilados en la mesa de trabajo. Aunque no tenía la intención de descuidar su deber como señora, era lujoso querer estar distraída sin pensar en nada por alrededor de un cuarto de cocú. La puerta fue repentinamente llamada desde afuera y se escuchó la voz de un sirviente. Vanadis-sama. Su excelencia el duque Bigauche vino. La reacción de Elisabetta se retrasó durante aproximadamente un segundo. No fue solo por fatiga. El visitante era alguien suficiente para sorprenderla. Hilda-sama, no, su excelencia el duque. Cuando Elisabetta se levantó bruscamente de la silla, se dirigió a la puerta a paso rápido. Cuando abrió la puerta, el sirviente estaba allí de pie. Guíalo. ¿Cuántos asistentes ha traído consigo su excelencia el duque? Debes preparar las habitaciones, la cocina y el agua caliente para el número de personas. Vino con 3 asistentes. Las otras personas fueron llevadas al salón. A la respuesta del sirviente, Elisabetta soltó un suspiro de alivio. Si había 4, incluido Hilda, entonces parecía poder lidiar con ellos sin ser grosera. Gracias por tus esfuerzos. Lo has hecho bien. Mientras Elisabetta lo elogiaba y agradecía al sirviente por sus esfuerzos, ella le hizo preparar un manto de seda blanco, se lo puso y mantuvo su apariencia por ahora. De ser posible, ella hubiera querido cambiarse a un vestido formal, arreglarse el cabello y maquillarse, pero haría esperar al invitado. Ella solo podía llegar a un acuerdo con eso. Elisabetta, quien finalmente llegó al salón, golpeó la puerta, dio su nombre, esperó la respuesta de la otra parte y abrió la puerta. Mucho tiempo sin verle, su excelencia el duque. Elisabetta se inclinó con una sonrisa radiante. El hombre que se llamaba su excelencia el duque estaba descansando sentado en el sofá, pero se levantó y se inclinó hacia Elisabetta con una cara intrépida. No me importa que me llames Hilda en un lugar así. Es bueno que también te veas bien por encima de todo. Vanadis Dono. El duque de Bigauche, Hildegard, tenía 34 años. Con una figura alta, su cuerpo, que fue forjado con entrenamiento y guerra, fue bronceado por el sol y estaba apretado fuertemente. Había dignidad y ambición en su rostro finamente cincelado. Era el sobrino del rey Víctor. El hijo del hermano menor del rey. Era séptimo en la línea de la sucesión al trono, y se le dio el rango de duque del reino. Gobernaba Bigauche cerca de Libes, y sería justo decir que las relaciones entre los dos territorios eran buenas en la actualidad. Se habían ayudado mutuamente cuando fue necesario. Aunque Hilda poseía una excelente capacidad como gobernante, se le conocía únicamente como un hombre valiente. Incluso la persona en cuestión parecía pensar que su propia esencia era la valentía. En realidad, sus habilidades con la espada, la equitación y la capacidad de mando en un campo de batalla eran altas, y era en la medida en que uno se preguntaba si había alguien en la parte norte de Sted que pudiera rivalizar con él en esas áreas. Escuché que terminó la subyugación bárbara de este tiempo de manera segura sobre todo. También tuviste un desempeño sobresaliente en la subyugación de piratas. Debido a mi incompetencia, he perdido a una compañera de armas. Elisabetta bajó la voz. Pero ella no habló de su remordimiento por haber sufrido muchos daños y haber perdido a muchos soldados. Esto se debía a que había oído que Hilda también había sufrido grandes sacrificios. Hace aproximadamente un mes, a Hilda le fue ordenado por el rey Víctor y se fue con 3000 soldados para someter a los bárbaros que estaban causando estragos en el norte del reino. Aunque en el plan original, debería haber terminado dentro de los 20 días, incluido el procesamiento posterior, el número de los bárbaros fue mucho mayor que lo que se informó y, además, resistieron más de lo esperado. Hilda se vio obligado a una dura lucha. Hace unos días, fue capaz de barrer a los bárbaros y el daño alcanzó casi el 20%. Aunque tuvo éxito en la subyugación, lo que quedó para Hilda fue el resultado de una gran insatisfacción. Con el fin de alejar el ambiente pesado, Elisabetta preguntó deliberadamente con voz alegre. Por cierto, ¿para qué tipo de negocios vino hoy? No, solo paré por aquí. Creo que sería descortés para mí simplemente pasar sin saludarte. Me iré inmediatamente. No diga eso,
que le parece descansar un tiempo. Aunque su excelencia el duque, Hilda Sama no puede permitírselo, sus asistentes parecían cansados. Sin embargo, si tiene un negocio urgente, no puedo permitirme retenerlo. Si lo dices hasta allí, con gusto aceptaré tu amabilidad. Hilda se rió y mostró sus sentimientos de gratitud a la oferta de Elisabetta. Como la visita de Hilda fue repentina, la comida que preparó Elisabetta fue, por así decirlo, improvisada, pero aún así fue bastante extravagante. Algo que hace que los huevos de esturión se conviertan en un pan finamente quemado, una tortilla que mezcla salmón cortado en trozos, carne de res asada y plantas silvestres comestibles, una trucha arco iris a la parrilla con sal, camarones y mariscos, estofado. Completamente sazonado con especias, champiñones y sopa. Hechas con algas marinas llenaban la mesa. Desde que Libes se enfrentaba al mar, muchas cosas atrapadas en el mar podrían usarse para la sopa y el estofado. Cualquier plato se calentó tanto como fue posible, y el vapor subía hasta el punto de que no se podía ver la cara de Hilda que estaba sentado en la mesa. Además, se colocaron las botellas de vino y vodka. Elisabetta sabía que Hilda solía beber vodka. Por cierto, los sirvientes de Hilda estaban cenando en otra habitación. Si se adapta al gusto de Hilda Sama, entonces está bien. Vanadisdó no es propensa a preocuparse. A pesar de que de repente visité, haces un banquete tan abundante. No hay manera de que no sea delicioso. Además, estuve en el campo de batalla hasta apenas el otro día. Riendo, Hilda se comió una tras otra las comidas que se mostraban en la mesa. Mientras sentía admiración por primera vez en la buena comida que podía decirse que era brillante, Elisabetta le preguntó a dónde iba en un tono informal. A la capital real. Fui convocado por su majestad. Hilda respondió mientras aplicaba la taza llena de vodka a su boca. El sabor fuerte del sake que se elaboraba en el norte de Sted era más fuerte que el de otros distritos, pero Hilda escupió un suspiro satisfactorio cuando lo tragó con una expresión seria. Por cierto, continúas el entrenamiento de la espada. Durante un cierto periodo de tiempo, Hilda había enseñado los conceptos básicos de la espada a Elisabetta. Por lo que le fue preguntado por Elisabetta. Aunque su Viralt Valitzaif era un látigo negro que llevaba relámpagos, también podría convertirse en un arma en forma de vara por la voluntad de Elisabetta, quien era su dueña. Incluso si ella era experta en usar a Valitzaif como un látigo, como para Elisabetta, estaba incompleta con eso solo. Pensar que una Vanadis usando un látigo tendría interés en la espada. Aunque Hilda, quien se lo dijo, se divirtió, le enseñó a Elisabetta cómo usar una espada larga y también una espada corta en general. Fue entonces cuando Hilda dijo que no le importaba aunque lo llamara por su nombre en un lugar privado. Elisabetta pensó que estaba siendo cortejada, pero después de comprender que era una franqueza que Hilda poseía, ella comenzó a llamarlo así. Sí. En comparación con esos días, incluso creo que mejoré considerablemente. Es bueno. Puede sonar como un sermón, pero no descuides la capacitación en el futuro. Luego, a la mañana siguiente, Hilda dejó el Palacio Imperial y se dirigió a la capital real según lo previsto. Elisabetta, quien despidió al sobrino del rey y sus ayudantes, manejó el trabajo en su oficina con indiferencia. Fue cuando llegó el día que uno de los oficiales civiles visitó a Elisabetta. Teniendo 53 años de edad en este año, estaba en una edad bastante avanzada entre los oficiales civiles que trabajaban para el Palacio Imperial. Era un hombre que había servido desde la época de la Vanadis anterior, y su habilidad era confiable. Ese hombre llamado Urs, ¿quién demonios es él? Ante la pregunta con rostro solemne, Elisabetta lo miró fijamente. Acerca de Urs, ella tenía la intención de pensar cuidadosamente y decidir sobre su tratamiento una vez que hubiera resuelto los asuntos estatales que se acumularon, por lo que le dio una de las habitaciones de invitados por el momento, y debería haber ordenado a uno de sus sirvientes que lo cuidara, incluidas las comidas. ¿Hizo una broma o algo así? No. El anciano oficial civil negó con la cabeza. Era un hábito de este hombre repetir, no, al negar. Es muy dócil, pero no hemos escuchado nada de Vanadis Sama. Ahora que lo mencionó, ella sintió que no había explicado nada en particular. Elisabetta tenía muchas cosas que hacer cuando regresaba al Palacio Imperial, y además, dado que también estaba la visita de Hilda, lo terminó por olvidar. Mientras estaba un poco tensa, dijo Elisabetta en un tono lo más natural posible. Decidí hacer de Urs mi sirviente. ¿Quién es ese hombre realmente? Cuando ella contestó francamente que no sabía y que había perdido la memoria, el oficial civil frunció el ceño de repente. No es tan diferente de querer tener un gato callejero. Sí.
Es mucho más útil que un gato callejero. Aunque Elisabetta fingía ser serena, la ansiedad y la tensión se arremolinaban en su mente. Para la Vanadis pelirroja, era una especie de aventura. En primer lugar, Elisabetta no era tan cercana a los oficiales civiles. Esto se debía a que no había nadie entre ellos a quien ella hubiera elegido personalmente. Aunque fue hace 4 años que Elisabetta se convirtió en Vanadis de Libes, en ese momento, tanto el funcionario del gobierno involucrado en los asuntos estatales, el general y los caballeros que lideraban a los soldados se habían reunido sin excesos ni deficiencias. Eran élites entrenados a quienes la Vanadis anterior se destrozó el cerebro, los buscó y reunió. Gracias a ellos, Elisabetta no tuvo la necesidad de buscar personas con talento. Ella estaba muy agradecida por eso, pero la Vanadis pelirroja también era lejana a ellos. Compararon a Elisabetta con la Vanadis anterior. Su discurso, comportamiento, capacidad política y mando en el campo de batalla. En cuanto a los generales y los caballeros, Elisabetta pronto tomó una actitud agresiva. Ella mostró un talento extraordinario en el campo de batalla, como guerrera, era valiente y era suficiente para que la admiraran. La Vanadis pelirroja conocía a fondo la vacilación, la debilidad y el peligro en el campo de batalla, y a veces, también podía controlar a sus subordinados con una actitud coercitiva. Sin embargo, Elisabetta aún no confiaba en los asuntos estatales. Aunque todavía no había un fallo evidente, sin importar lo que hiciera, se veía inferior a la Vanadis anterior. Y los oficiales civiles no lo habían pasado por alto, mientras que Elisabetta confiaba en ellos, tuvo problemas para tratar con ellos. Las habilidades de arco de Urs son increíbles. La selección de personas con talento superior es también el deber de un gobernante. Es algo que me enseñaste. Aunque Elisabetta lo dijo y trató de evitar su refutación, el anciano oficial civil no se calló con solo eso. Vanadis-sama. Ciertamente he dicho algo así. Sin embargo, incluso si hay una cosa de la que está orgullosa, no puede hacer la vista gorda a otras cosas. No hay forma de que tal método de selección sea bueno. Por ejemplo, en el momento de la anterior Vanadis. No soy la Vanadis anterior. Cuando ella respondió esas palabras, el oficial civil de repente cerró la boca y respetuosamente hizo una reverencia. Lo siento. Sin embargo, incluso si incurro en el disgusto de Vanadis-sama, lo expresaré audazmente. Por muy impresionantes que sean sus habilidades, hacer un sirviente a una persona de la que no conoce su identidad, no es un hecho de sabio. Por supuesto, desista de hacerlo. No importa qué. Elisabetta frunció el ceño y dijo con un tono cautivador. En este caso, ella tenía otra razón que no podía decir en voz alta a los oficiales civiles. Lo que decidió que ella quisiera que Urs se convirtiera en su sirviente era porque él era el dueño de excelentes habilidades de arco tal como le había dicho al oficial civil, y también estaba satisfecha con la respuesta que le dio a su pregunta. Aparte de lo primero, sería difícil persuadir a otros con la última razón. Hablando del oficial civil, miró con cara de perplejidad a Elisabetta, quien aún no se había rendido. ¿Quiere que ese joven sea su sirviente sin importar qué? ¿Hay alguna insatisfacción entre las personas que le atienden ahora? No hay insatisfacción. Estás haciendo lo mejor para la paz de Libes después de todo. A pesar de ello, quiero que Urs sea mi sirviente. Declarando así, Elisabetta miró fijamente al oficial civil. El oficial civil también se calló. Se miraron en silencio el uno al otro. Y después de un tiempo de aproximadamente 1000 pasados así, el funcionario civil finalmente se comprometió. Bien entonces, puede permitirme observar la situación. La situación. Primero que nada, lo haré servir como un mozo de cuadra por cerca de 2 o 3 años. Luego, si trabaja seriamente, volveré a considerar su tratamiento. Un mozo de cuadra, si es que tenía que decirlo, era el trabajo para cuidar a los caballos. Te lo dije, ¿verdad? Que Urs es bueno en tiro con arco. No debería preferir que se lo asigne a un trabajo que haga uso de su habilidad especial, como un cazador adjunto al Palacio Imperial. Ya hay un cazador unido al Palacio Imperial. Sería inútil tener dos. Actualmente, era un anciano llamado Antón que servía como el cazador que pertenecía al Palacio Imperial. Como era de esperar, también había servido desde la época de la Vanadis anterior, y a Elisabetta no le disgustaba este hombre de temperamento tranquilo. Parecía que ella no podía hacer nada más que buscar un trabajo diferente para Urs. Entonces, ¿qué tal un bufón unido al Palacio Imperial? Urs posee el talento para hacer reír y entretener. Aunque me hizo reír desde el fondo de mi corazón por primera vez en mucho tiempo.
Aunque Elizabeth respondió seriamente, el oficial civil no rompió su expresión de que no podía dar su consentimiento. Vanadi-sama. Todos los que sirven en este palacio imperial, ya sean los soldados, los oficiales civiles o las sirvientas, son personas cuidadosamente seleccionadas que superaron una norma y problemas estrictos. Si ignora a esas personas y trae a alguien, cuya identidad ni siquiera se conoce y que no tiene un historial cercano a usted, albergarán insatisfacción. Así que eso es. Elizabeth entendió que parecía estar en contra, sin importar si tenía algo que ver con lo que estaba unido al Palacio Imperial. Incluso el hecho de que este oficial civil lo recomendara como un mozo de cuadra, se debía a que a menos que se convirtiera en el jefe de los mozos de cuadra, no entraría en el Palacio Imperial. Aunque Elizabeth estaba decepcionada, pensó que esta área probablemente golpearía el límite. Estaba consciente de que lo que estaba diciendo era su egoísmo infantil, y no tenía ninguna razón para no admitir lo correcto del reclamo del funcionario civil. En esos momentos, si se tratara de Ellen, por ejemplo, ella continuaría con «está bien», si se trata de una sola persona. Después de todo, no es como si dijera que reduciré su paga. Sin embargo, Elizabeth no podía hacerlo. ¿Debo estar satisfecha con esto? Entendido. Entonces hagámoslo trabajar como un mozo de cuadra. También es necesario que se acostumbre a este palacio imperial. Así, Ur se convirtió en un mozo de cuadra. Más precisamente, había sido planeado para hacerlo. En las afueras del palacio imperial, había un rancho y un establo para hacer ejercicio a los caballos. Los alojamientos donde se alojaban los establos también se construyeron cerca de él. 20 establos cuidaban 100 caballos. Tales establos y ranchos estaban ubicados en varios lugares no muy lejos del palacio imperial. Estaban dispersos porque era más eficiente así. Fue en el establo más cercano desde el palacio imperial donde Urs fue llevado. Como el rancho era espacioso, se construyeron alojamientos de piedra en la esquina. En un lugar a una docena de pasos de distancia de los alojamientos, se instalaron masivamente grandes establos que eran el doble de la circunferencia de los alojamientos. Estos eran de madera. El jefe de establo que dirigía este establo era un hombre insociable de unos 40 años. A pesar de que Urs dijo, «Espero trabajar con usted», y agachó la cabeza, ni siquiera respondió. «Ven conmigo». Después de decir eso, se giró de espaldas y comenzó a caminar. Mientras Urs lo seguía con rostro perplejo, el lugar donde llegaron era un establo. Urs frunció el ceño sin querer. El aire que llenaba el establo era una mezcla del olor a excremento de caballo, el olor de una bestia y la paja seca que hacía gemir. En primer lugar, tratarás con el excremento y la orina del caballo. El jefe del establo dijo sin cambiar su aspecto. Después, limpiarás dentro del establo. Dado que el intercambio de agua y el trato con el cebo son realizados por otros individuos, obsérvalos bien. También la preparación del cuerpo del caballo. Ya que eres un aprendiz, no toques los caballos hasta que yo diga que está bien. Cuando termines, encárgate de los estribos y el arnés. Cuando termines, una vez más lidiarás con el excremento y la orina del caballo. Me llevaron a un lugar horrible, Ur se quejó interiormente mientras se pellizcaba la nariz y soportaba el hedor. Varios días después de que Ellen regresó de Lipner, Sofía Obertas visitó Leitmeritz. Se encontraba en la capital real para informarle al rey sobre el asunto de Asbarre, pero a medida que la condición del rey Víctor empeoró debido al frío, se quedó en la capital durante varios días. Como resultado, solo ahora fue que ella vino a Leitmeritz. Sofie. Estoy feliz de que hayas venido. Sabía del asunto en Asbarre por rumores, pero de todos modos, es bueno que estés segura sobre todo. Para Ellen, fue su reunión después de mucho tiempo. Saludando a la Presubet que era su amiga con una sonrisa, ella misma la condujo hasta el salón sin dejarlo en manos de la sirvienta. Sofía respondió, gracias, con una sonrisa. Sin embargo, ambas no pudieron disipar la tristeza de sus expresiones y tonos. Después de todo, habían perdido a personas importantes que eran Tigre y Sasa en sucesión. Especialmente, 10 días aún no habían pasado desde que Sasa murió. Inmediatamente después de regresar a Leitmeritz, Ellen envió una carta de luto a Legnitza. Al llegar a este día, no puedo evitar sentirme triste y enojada. Expreso mis condolencias a la gente de Legnitza. Por favor, déjenme compartir su profunda tristeza. A pesar de que mi relación con ella tiene una edad de poco menos de 3 años, era una amiga cuya confianza excedía el estatus social, y también era una compañera de armas. Ella era también la forma en que una Vanadis debería ser. Me lo enseñó, y ella misma no había hecho nada que fuera contrario a ello.
Su naturaleza me salvó en innumerables ocasiones y oré desde el fondo de mi corazón para que pudiera recuperarse de su enfermedad. El día en que la vi por última vez, ella era brillante, tranquila y valiente como de costumbre. Incluso en el momento en que dio su último aliento, creo que debería haber sido así. Ella no sucumbió a la enfermedad, sino que atravesó una vida colorida exactamente como una llama que atraviesa el cielo y arde intensamente como la princesa oculta de la llama luminosa. Aunque no puedo negar que fue poco tiempo, no creo que ella se arrepintiera. Ahora, una vez más rezo a los dioses. Denle la verdadera paz al alma de Alexandra. Traigan paz y tranquilidad a la tierra que amaba y a las personas que viven allí. Y esto fue solo alrededor de una quinta parte de toda la carta. La posición de atender a la muerte de Sasa sobre la que no podía escribir, movió el pincel allí con una pasión inusual. Su expresión plácida, como si estuviera durmiendo, todavía flotaba claramente en la mente de Helen. Y la razón más importante por la que Sofía visitó este palacio imperial fue para entregar los regalos de Tigre. Con esto, no había forma de que la conversación se pusiera animada. Aunque Sofía entregó los regalos a Helen, Lim y Tita, quienes fueron llamadas, no pudo evitarse que la atmósfera sombría aumentara su profundidad cada vez que una la recibía. Especialmente, Tita derramó grandes gotas de lágrimas como la lluvia, y Lim la hizo retirarse mientras la calmaba apresuradamente. Por cierto, Helen. Lo siento mucho, pero hay algo que me gustaría preguntar. Sofía le preguntó si podía enviarle a Mira el regalo que Tigre le había comprado. Sofía tenía la intención de entregarlo personalmente al principio, pero el hecho de que perdió más tiempo del esperado en la capital Silesia, descarriló su agenda. Si ella fuera a partir desde aquí hacia el sur, en Olmutz, donde gobernaba Mira, el regreso de Sofía a Polesia, que era su ducado, sería más tarde. Además, el ejército de Mosinel de 100.000 seguía amenazando la frontera sur. Entendido. Tomaré la responsabilidad y se la entregaré. Helen respondió con una sonrisa, y Sofía puso una cara que decía que era inesperado. Helen no estaba dispuesta a decir lo que pensaba, pero como Sofía trajo el presente hasta aquí, no podía negarse. También hubo lo que Sasa dijo, y ella pensó que si no lo hacía correctamente, no podría disculparse lo suficiente con Tigre. Después, terminaron algunas charlas de negocios. Incluso sobre el demonio llamado Torvalan, lo resolvieron hasta la parte de la que hablaría una vez que se reuniera con todas las Vanadis, pero las dos chicas carecían de la fuerza de voluntad solo para ponerlo en acción. Lo postergaron diciendo, hablaremos de ello cuando llegue la primavera. Y poco después, Sofía dijo que se iría de Leitmeritz. Era difícil para ella estar aquí por más tiempo. ¿No quieres ver a Luni? Aunque Helen preguntó en tono de broma, Sofía negó con la cabeza. Voy a pasar esta vez. Hey, Helen. Sabes, cuando me encuentro con Luni-chan, solo miro a Luni-chan y solo quiero pensar en Luni-chan. Pero, ahora no creo que pueda hacerlo. A su amiga que ocultó su dolor y se rió, Helen solo pudo devolver las palabras, ya veo. Sophie. Tomará algún tiempo hasta que seamos capaces de reír de nuevo desde el fondo de nuestros corazones, hasta luego. Ya que parece que estarás ocupada por el momento. Sí. Helen, tú también, cuídate. Por lo tanto, la princesa brillante de la flor de luz abandonó Leitmeritz. Cuando Helen acababa de irse, Rurik, quien era el hombre de este Leitmeritz que más respetaba la habilidad de Tigre, fue llamado por Helen. Después de que recibió el regalo de Tigre, también le dejaron los regalos a otras personas como Aram. Para este caso, te permitiré que te niegues. Aunque Helen lo dijo, Rurik se aferró cuidadosamente a los regalos de los demás mientras dejaba que su calva cabeza brillara. Se paseó por el palacio imperial y entregó indistintamente los regalos. Excepto Rurik, solo había otro hombre, Aram, con quien Tigre era especialmente íntimo, pero después de esto, Aram jugó con compañeros y perdió monedas de plata equivalentes al salario de un mes en aproximadamente una koku. Este hombre que usualmente era terriblemente fuerte para apostar perdió completamente su intuición. Aunque sus compañeros que sabían de las circunstancias dijeron que invalidaban la apuesta. Aram silenciosamente puso en el lugar la cantidad de monedas de plata que perdió, regresó a su habitación a pesar de estar en servicio y durmió. Su rostro atractivo, que a menudo se decía que se parecía al de un castor, se volvió terriblemente salvaje ese día. Al día siguiente, se le retiró una comida como castigo por dejar su deber a medias. Rurik estaba en contraste con Aram. Trabajó duro para cumplir con sus deberes como de costumbre, y cuando terminó su trabajo al atardecer, comenzó su entrenamiento diario de tiro con arco en el patio. Sin embargo,
El entrenamiento de ese día terminó con solo una marca de flecha. La cuerda de arco estirada hasta el límite cortó con un sonido agudo. Rurik sufrió una leve lesión en un dedo. Parece que puse demasiada fuerza. Mirando el arco que perdió su curva porque la cuerda del arco fue cortada, Rurik rió débilmente. Fue la primera vez en 3 años que cometió tal error. Cuando Rurik terminó de tratar su dedo, regresó a su habitación sin continuar su entrenamiento ese día. Esa noche, hubo personas que escucharon una voz como de sollozo saliendo de su habitación, pero fingieron que no habían oído nada y se fueron en silencio. Bajo el cielo frío, los humanos, los caballos y el ganado, y los barracones blancos llenaban un desierto mortífero pálido que solo crecía incluso las malas hierbas. Estaba cerca de la frontera entre el reino de Sted y el reino de Mosinel. Las señales del invierno se habían deslizado hasta aquí. Aquí. El número de personas era efectivamente de 100.000. Su piel era uniformemente marrón y había muchos hombres delgados. Llevaban armaduras de cuero en ropas gruesas, colgaban espadas curvas hasta la cintura. Los soldados envolvieron un paño negro alrededor de su cabeza, y los jefes de escuadrones usaban un casco de hierro sobre su cabeza como prueba. El casco reflejaba la luz del sol y brillaba debidamente. Los caballos eran para la caballería y los bueyes para las escuadrillas de carga. Las barracas tenían una forma redonda peculiar y el techo también era redondeado. Cada uno podría acomodar de 5 a 10 hombres. La bandera que ondeaba en el cuartel era carmesí. Un casco de oro que crecía cuernos y una espada se dibujaron en el medio. Era el símbolo del dios de la guerra de Mosinel, Baram. La bandera de batalla roja y dorada recibía el viento seco de finales de otoño, que corría en el desierto y se agitaba. Eran las tropas de Mosinel. El comandante supremo era Cresus-Chehim Baramir. Era un hombre con el apodo de Bárbaros, el cual era el hermano menor del rey de Mosinel. Han pasado 30 días desde que acamparon aquí. Avanzando hacia el norte desde este desierto durante aproximadamente 2 días, allí estaba la frontera de Sted. Por supuesto, Cresus sabía que las tropas de Olmutz dirigidas por la Vanadis Ludmira Luria estaban acampadas y vigilando allí. El comandante supremo estaba recibiendo un informe en su propio cuartel. Por cierto, el cuartel de Cresu, a diferencia de los otros, se había teñido de rojo. No había ninguna creencia ni intención detrás de esto, solo tenía ganas de hacerlo. Por cierto, ayer estaba en verde y anteayer en azul. También hubo un día en el que se mezclaron múltiples colores. De todos modos, Creso estaba hoy dentro del cuartel rojo. En la cama, que apilaba muchos cojines de seda, escuchaba el informe de un soldado. A pesar de que tenía un cuerpo firme de constitución mediana, los dobladillos de la tela que llevaba eran tan grandes que los vieran no entenderían por qué los llevaba. Una enorme pluma de color arco iris estaba colocada sobre la tela envuelta en su cabeza. Sus ojos estaban muy hundidos, su nariz y orejas eran largas, y su barba roja, que era el origen de su apodo, estaba hecha en 3 trenzas. También sintió ganas de hacer la forma de esta barba. El ayudante cercano reveló una expresión de amargura en cada informe, ya que la otra parte no solo era el comandante supremo, sino también el hermano menor del rey. Por encima de todo, Cresu poseía un talento abrumador y muchos logros. Además, su comportamiento excéntrico no databa de hoy, y él no podía dar un consejo sincero. Terminando de escuchar el informe del joven soldado, Cresu levantó su cuerpo. Entonces, el plan de Asbarre fue un completo fracaso, Sí. El reino de Asbarre está actualmente gobernado por la princesa Guinevere y un hombre llamado Taled Graham. El soldado respondió con una cara decepcionada. No era la actitud que un simple soldado debía mostrar frente al comandante supremo, pero Cresu se lo concedió, así que fue perdonado. Tanto el príncipe Germán como el príncipe Elliot murieron. Incluso entre las personas que hicimos espías, solo 5 pudieron volver con vida. Supongo que es bueno ya que 5 pudieron volver con vida. Después de todo, he oído algunas cosas interesantes. Mientras Cresu jugaba con su barba roja tejida en 3 trenzas, lo dijo en un tono que no parecía muy decepcionado. Hasta hace aproximadamente 2 meses, debido a que los 2 príncipes Germán y Elliot estaban peleando por el trono, el reino de Asbarre estaba casi dividido en 2. Mientras el reino de Mosinel respaldaba al príncipe Elliot, también esperaban la oportunidad de acercarse a Germán. No importaba cuál príncipe ganara, Mosinel iba a interferir en Asbarre después. Una de las razones por las que Cresu organizó un ejército de 100.000 soldados y avanzó hasta aquí fue porque mientras se ocupaban de Sted, también conocerían el movimiento de los espías enviados en Asbarre, incluso una Cocu antes, y hacer que regresaran dependiendo de la situación. En cuanto a Cresu, se podría decir que logró su propósito. Sin embargo, interferir con esto y aquello en un país lejano es problemático como se esperaba. Las órdenes no alcanzan el giro de los eventos en absoluto. Por otro lado, incluso si asumo de antemano 10 formas de cambio de la situación y tomo una contramedida, a cambio no hay nadie que pueda ejecutarlo.
Hablando de hacer frente a los cambios, ¿se llamaba Tigrebur Mudborn? Ese hombre era increíble. Sin embargo, cayó al mar en el camino de regreso y murió. Al soldado que lo dijo, Cresu sonrió con una sonrisa complaciente. Damad. ¿Por qué puedes afirmar que murió? Incluso si me pregunta por qué. El soldado llamado Damad entró en pánico. Su edad era 19 años. Era alto, y su nariz y barbilla eran delgadas. Aunque delgado, no causaba ninguna impresión débil y su intrépida mirada recordaba a un tigre o leopardo. Se cayó del barco en el mar a medianoche, ¿sabe? Incluso después de buscarlo durante mediodía, incluso su cuerpo no fue encontrado. Él no sería humano si todavía estuviera vivo. Existe la posibilidad de ser falso. Ante las palabras de Cresu, Damad inclinó la cabeza con perplejidad para decir que no entendía. Supongamos que murió. Si crees que he puesto a ese hombre a la mano, lo haré. Mientras jugaba con su barba trenzada, Cresu explicó felizmente. Probablemente, el joven les fue confiado por Bruñe. Tendrá que regresar tarde o temprano, pero ¿no sería un desperdicio si lo consideramos muerto? Podríamos suponer que tomó un alias apropiado, fecha de nacimiento, además de una mansión, dinero e incluso mujeres, para comenzar su segunda vida. Si asumimos que murió, no se puede ayudar si las relaciones con Bruñe van a empeorar. Tal cosa pueden resolverlo si envían 2 o 3 cabezas de nobles y generales incompetentes. Para Cresu, quien dijo casualmente, el sudor frío no podía dejar de fluir sobre Damad. Lo que daba miedo era que si a Cresu le apetecía, podía llevarlo a cabo como decía. En otras palabras, su excelencia quiere decir que Tigrebur Mudborn todavía puede estar vivo. Desde aquí en adelante, es tu trabajo comprobarlo, Damad. Hacia Cresu, quien dijo en un tono sin vacilación como si lo hubiera pensado desde antes, Damad frunció el ceño. Habían pasado 2 años desde que él, quien era un simple soldado, fue seleccionado por el hermano menor de este rey con una barba roja para convertirse en su ayudante. Pero si simplemente se moviera como se le dijo, no sería un gran problema. Nos retiraremos desde aquí en adelante. Sin embargo, te infiltrarás en Sted y comprobarás si Tigrebur Mudborn está muerto o no. Busca a las personas que lo vieron donde murió y escúchalos. Si encuentras su tumba, divúlgala. Si te encuentras con un hombre sospechoso, investiga a fondo su identidad. Es un hombre por el que vale la pena ir tan lejos. Damad, quien preguntó en tono escéptico, Cresu asintió con la cabeza utilizando todo su cuerpo. ¿No lo dijiste también? Que él fue el responsable de los cambios. En efecto. Aunque Damad hizo una expresión amarga, inmediatamente cambió su forma de pensar. Entendido. Por cierto, en caso de que descubriera que está realmente vivo, deshazte de él. También quieres probar sus habilidades, ¿verdad? A las palabras de Cresu, Damad lanzó una sonrisa llena de espíritu de lucha. Uno podría mirar por encima del registro de la batalla de Agnés como recitar. Pensar que había un humano que podía disparar una flecha a 300 alcins. Y en un campo de batalla confuso. En serio empecé a temblar. Gracias a eso, perdimos a Casim. Era un hombre útil. El año pasado, el ejército de Mosinel avanzó a sus soldados a Bruñe, que estaba en medio de la guerra civil. Dentro del caos, intentaron arrebatar el territorio de Bruñe y llevarse a sus habitantes como esclavos. Sin embargo, su plan fue espléndidamente detenido. Las tropas que atacaron desde el mar fueron derrotadas por el duque Thenardier, y la marcha de las tropas que atacaron desde la tierra fue detenida por el ejército del meteorito plateado, liderado por Tigre y los soldados de Olmutz liderados por Ludmira. En ese momento, el comandante supremo de las tropas terrestres era Cresu, y Casim era el comandante del grupo de avanzada. Aunque el grupo de avanzada fue derrotado y Cresu acorraló a Tigre y los demás, consideró que no había nada que ganar incluso si ganaba y retiró a sus soldados. Además, en esa ocasión había enviado unilateralmente el apodo de Silbras a Tigre. Sin embargo, ¿realmente se retirará sin siquiera tener una batalla? Después de llevar a 100.000 soldados hasta aquí. Damad le preguntó a Cresu con una cara que mostraba incredulidad. Te lo dije, ¿verdad? He logrado mi objetivo. Cresu agarró casualmente un montón de papeles que estaban cerca de la cama. Todos fueron informes. La reacción de las Vanadis y los señores feudales de la frontera sur. El número aproximado de soldados que enviaron. Su despliegue. El camino desde este desierto a Agnés al oeste. La topografía. La carretera que podía entrar en el país de Bruñe sin pasar por la carretera de Agnés. Jajaja. De hecho, ha tomado 30 días, pero los tomé todos. Aplastando el informe, Cresu dejó brillar sus ojos hundidos y se rió alegremente. Este era su verdadero propósito de liderar a estos 100.000 soldados. Cuando regrese, informaré que 100.000 no fueron suficientes. Después de agregar otros 50.000 soldados, me moveré con 150.000 soldados al año siguiente como muy pronto o dentro de 3 años como máximo. Mi objetivo será, por supuesto, Bruñe. Incluso eso
Los 100.000 soldados eran solo una preparación para una estrategia más grande. Y el objetivo de Cresu no era Sted. También he oído que la parte sur de Sted es bastante rica. Aunque hay un terreno rico, verde y cálido cerca de Bruñe, es probable que no se muevan para apuntarlo. Mientras la gente de Sted esté rodeada por la nieve y roe papas y salmones, está bien. Aunque podría ser que lo que realmente pensaba era despiadado. Damad simpatizaba interiormente con la gente de Sted solo un poco. Lee este informe, Damad. Las personas que se encuentran cerca de la frontera se aislaron en el fuerte o castillo, cerraron la puerta y se prepararon para la defensa. Los que iban a atacar finalmente no aparecieron. En ese caso, incluso si me presento con 150.000 soldados 2 años más tarde, por ejemplo, probablemente reaccionarán de la misma manera. Entonces, haciendo caso omiso de las personas que se encierran y no salen, apuntaremos a Agnes en el oeste a la vez, Así es. Además, en estos 30 días, también encontré a muchas personas que podrían ser útiles. Entre los informes que había aplastado, Creso eligió una hoja y la sacó. Son aquellos que ordenaron espléndidamente a los soldados, u obtuvieron resultados brillantes al explorar en una situación aburrida sin siquiera una batalla. Los haré mis subordinados una vez que regrese. Espero con ansias la próxima batalla. Aunque Damad estaba mirando fijamente con una cara que parecía querer decir algo, hacia Cresu, quien tenía una sonrisa siniestra, abrió la boca con decisión. Su excelencia. ¿Realmente no hará una sola batalla? Si pudiera darme 1000 soldados. Si te los doy, ¿qué harás? Ante la reacción de Cresu, Damad habló con entusiasmo. Será difícil capturar un fuerte, pero es posible quemar y saquear pueblos y ciudades. También podría darle un golpe al enemigo, y no tendría que decir que no ha hecho nada a pesar de que lideró a 100.000 soldados. Cresu dijo Ojo con voz sorprendida, como si sintiera admiración. Sus ojos hundidos emitían una luz blanquecina. Si confías en que no perderás ni un solo soldado, puedes hacerlo. Sin embargo, si incluso un soldado muere, tu cabeza se convertirá en el alimento de los lobos. Y eso incluso si un soldado se cayó durante la marcha, se golpeó la cabeza y murió. Sintiendo la seriedad de su maestro en su tono indiferente, Damad contuvo el aliento. Se puso de rodillas en el lugar. Dije demasiado. Lo siento. Está bien si lo entiendes. No me decepciones, Damad. No era como si a Cresu no le gustara el saqueo. No le gustaba el hecho de que, como resultado, pudiera surgir una estafa en su comando. Si él permitiera pelea y saqueo aquí a un escuadrón específico, otros escuadrones albergarían insatisfacción. Además de eso, habían pasado 30 días de aburrimiento. Había el temor de actuar egoístamente con un gran número. Por otro lado, al pensar en dividir los botines por igual, la cantidad de 100.000 se convertiría en un problema. Solo para satisfacer esa cantidad de soldados, uno tenía que enfrentar una batalla a gran escala. Por lo tanto, Cresu nunca tuvo la intención de luchar desde el principio. Al día siguiente, Cresu retiró a los soldados según lo previsto. Solo Damad se dirigió hacia el norte, contrariamente al ejército, cruzó la frontera y logró colarse en Sted. Durante estos 30 días, un mensajero fue enviado a Mosinel desde Sted muchas veces y les preguntó por qué movieron a su ejército, pero Mosinel siguió respondiendo que era para el entrenamiento de soldados. Y el ejército de Mosinel realmente lo había terminado como el entrenamiento de los soldados.